Señora González, entonces usted va a empezar ahora su autodefensa. Sí, doctor Contreras, diga usted. Sí, señor director de debate, si me permite señalar algo a lo que usted se refirió en la audiencia pasada. Si bien es cierto, tuve la información de, del perito de parte de nosotros sobre la colegiatura de una de las peritos. He indagado, señor director de debates, y solo en Lima existe un solo colegio de contadores, no existen dos colegios de contadores. Que puedan existir conflictos entre los contadores no quiere decir que haya dos colegios. Existe un solo colegio. Y la defensa técnica solicita a este honorable sala que se pueda oficiar al colegio de contadores para poder corroborar lo que me señaló en su momento nuestro perito de parte, de que una de las peritos, la señora Mardalí, si no recuerdo, más no recuerdo, no se encuentra habilitada ni tampoco cuando sustentó su pericia y mucho menos hasta la fecha. A ver, doctor, hoy día es la última sesión del juicio oral. Es la autodefensa de la señora González. ¿Usted quiere reabrir el juicio oral? ¿Quiere empezar un nuevo incidente? No entiendo, porque todo tiene que estar sujeto a debate. Es improcedente, doctor, porque acá hay preclusión dentro del proceso penal y además nosotros no vamos a discutir, no vamos a definir los problemas que hay entre los gremios y eso, en su oportunidad, se tiene que presentar toda la información dentro del juicio oral. Usted lo sabe perfectamente, doctor Contreras. No sé si usted en otro juicio oral ha hecho lo mismo, no creo que haya hecho lo mismo. Le pido, por favor, que tenga la bondad de entender que las reglas procesales son una garantía y que nosotros no podemos empezar de nuevo el juicio oral para discutir ese tema, ¿ya? Porque... Correcto. Si me permite, entonces... De repente no solamente requeriríamos esa información, doctor, sino otra clase de información y entonces sí, muchas gracias más bien por el aporte, ¿ya? No, para concluir 30 segundos, yo retiro el pedido, pero para que quede constancia para esta ilustre sala que solamente existe un colegio de contadores en Lima, no existen dos. Y la señora no está habilitada. Gracias. Bueno, doctor, usted sabe perfectamente como abogado cuáles son los canales legales que corresponden cuando hay un problema administrativo respecto a un profesional. Acá estamos en un proceso penal, tenemos momentos procesales para discutir temas de acreditación, de idoneidad de los profesionales que hay, y entonces vamos a decidir lo que corresponda en la sentencia, doctor, ¿ya? Lo que corresponda en la sentencia. Bien. Señora González, un favor. Ahora, antes que empiece usted su autodefensa, permítame hacerle un par de preguntas que son importantes para el tema de la imputación que se ha hecho en su contra. A la fecha, la ONGD sigue activa. ¿La ONGD sigue activa? Doctor, sinceramente yo dejé ya a la ONG desde el año 2014 y yo renuncié a la presidencia, salí. Entonces, luego me he enterado que ha pasado a nombre de terceras personas, pero no podría precisar si ya estas personas, supongo que debe seguir funcionando, ¿no? Porque es una ONG que tuvo tanto prestigio en su momento que yo me imagino que debe estar funcionando, pero no tengo la respuesta exacta porque yo en el 2014 renuncié y salí definitivamente. Y tampoco recuerda a quién pasó la ONGD, quién la sucedió en la presidencia. Sí, han habido dos presidentes. En primera instancia fue Miluska Urtecho y luego fue un señor que es un médico, que es el doctor... si me da un segundo, voy a darle el dato exacto. Un segundo. Ya, está bien, pero también le quería preguntar si el centro médico sigue activo. Como le digo, yo ya no he indagado sobre ese tema. Lo que sí es que sigue en poder el centro médico del doctor, el doctor que lo tenía en la actualidad. No sé si él lo utilizará como centro médico particular, si en él estará incluido la ONG. Como le digo, él lo tiene en funcionamiento y lo tiene en poder con todos los equipos y todo lo que se le transfirió a él, ¿no? En su momento. Es un doctor médico de profesión. Bien, si recuerda, en todo caso nos hace el favor al terminar su alegato de darnos la información que usted estime, ¿ya? Muchas gracias. Yo voy a darle el nombre concreto ahora que me envíen por WhatsApp porque no sé el nombre del doctor. Bien, ya señora, muchas gracias. Proceda, por favor, ¿ya? Correcto, gracias. Bueno, señores magistrados, primeramente quisiera agradecerles esta oportunidad y que se me brinda para poder expresarme y, bueno, manifestar que va a ser una intervención bastante breve. Se me ha atribuido la comisión de 5 delitos. Dentro de ellos está concusión, apropiación ilícita, peculado por extensión, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Voy a referirme con respecto al delito de concusión. Se me han atribuido distintas conductas. Primero se señala que yo me encargué de reclutar a los miembros de la comunidad cristiana Agua Viva para que estos hermanos, miembros de la iglesia, trabajen en el despacho de mi esposo, ¿no? Y que yo he tenido influencia en sus contrataciones. Al respecto, lo que debo señalar es que, como bien dijo mi esposo, nosotros somos cristianos desde hace muchos años, incluso antes de que mi esposo sea congresista de la República. Esto data de 1999-2000 aproximadamente, ¿no? Entonces, cuando yo llego a la iglesia Agua Viva, decido y tomo la decisión de cambiar mi vida con el único fin de agradar a Dios, porque lógicamente entendí que Él era la única persona que realmente me podía ayudar. Y es precisamente en esta iglesia donde nos inculcaron principios bíblicos, sobre la base de la cual tenía que regirse nuestra vida. Es por eso que cuando mi esposo sale elegido congresista de la República, el pastor Héctor Mariños, que es el pastor principal, bueno, ya fallecido, era el pastor principal de la comunidad cristiana en aquel entonces, nos convocó a una reunión en su casa, ¿no? Y es precisamente en esta reunión donde el pastor le hace mención a un principio a mi esposo, y este principio es que no tenemos que unirnos con yugo desigual. Fue precisamente el pastor quien le dijo a mi esposo que basado en este principio él tenía que rodearse de hermanos, de gente de la iglesia, para que precisamente puedan ayudarlo en su labor congresal, ¿no? Incluso recuerdo que en esa fecha él entregó una relación de personas impresa, ¿no? Donde estaban los nombres de las personas que él ya había seleccionado, que él consideraba que eran profesionales y que para el parecer de él eran las personas idóneas para que formen parte de los trabajadores del despacho de mi esposo, ¿no? Recuerdo muy bien también que ese día el pastor le puso un ejemplo y dijo, ¿qué significa este principio de que no debes unirte con yugo, en yugo desigual? Y le dijo, son como los partidos políticos, como partidos que tienen una ideología, tienen una sola doctrina, tienen costumbres. Y si tú mezclas partidos de la derecha y de la izquierda, se va a producir un caos, ¿no? Entonces le dijo, así mismo tú tienes que contratar gente de tu iglesia, porque tienen tu ideología, tienen tu forma de pensar, tienen tu doctrina, y actúan de acuerdo a tus principios, ¿no? Y finalmente le dijo, las personas que no piensan igual que tú, algún día van a terminar por traicionarte. Entonces, quiero dejar claro que así fue la situación, esto es real, esto es verdadero. Y yo sé que mi esposo, él tiene y tenía muy buenos amigos con los cuales él había estudiado en la universidad, profesionales muy capaces, ¿no? Estoy segura que a él le hubiese gustado llevarlos como parte de su personal del despacho, pero por la obediencia que él tuvo, por el sometimiento y por querer agradar a Dios y sobre todo para que le vaya bien por todas estas enseñanzas que le había dado el pastor, él decidió acceder a contratar a estas personas que eran hermanos de la iglesia y que habían sido escogidos por el pastor, ¿no? En esa reunión, claramente el pastor le dijo a mi esposo de que Dios lo ha puesto como congresista. Le dijo, tú vas a seguir diezmando a favor de la iglesia Agua Viva de acá de Trujillo, y yo voy a conversar con los hermanos, porque ellos también tienen que ofrendar, tienen que ayudarte, para que tu permanencia y tu credibilidad sea larga en el Congreso, tú seas una autoridad de parte de Dios por muchos años, ¿no? Entonces, señores magistrados, no es cierto que yo haya reclutado a la gente de Agua Viva, sino que simplemente mi esposo, por el corazón noble y obediente que él tenía, pues él quiso agradar a Dios, él quiso seguir las sugerencias, las recomendaciones del pastor, le obedeció y bueno, finalmente terminó contratando a varios hermanos de la iglesia como miembro de su personal en el despacho, ¿no? Por otro lado, se dice que yo intervine en las acciones de contratación de las trabajadoras. Sin embargo, yo quiero referirme en esta mañana y decir que el acto de la contratación es realmente personal, ¿no? No cabe la posibilidad de que una tercera persona pueda intervenir en los trámites administrativos, más aún si estos se realizan en las oficinas del Congreso de la República, que creo que no me permitirían a mí ingresar a un lugar donde le compete solamente a los trabajadores, ¿no? Entonces, esto es materialmente imposible, de que yo haya tenido que intervenir en las contrataciones o en los trámites administrativos de los trabajadores, porque ellos tienen que plasmar su firma, me imagino que tendrán que llenar sus contratos, revisar su documentación. Entonces, yo quiero negar categóricamente esta atribución que se hace en mi contra. También es cierto, como dijo mi esposo, que a nosotros nos han inculcado el principio del diezmo y la ofrenda. Es por eso que durante todo el periodo legislativo de mi esposo, él diezmó, ¿no?
bueno, ya hemos explicado ampliamente lo que es el diezmo, pero él daba 1.200 soles mensuales, todos los meses lo depositaba a la cuenta de la iglesia Agua Viva, y cuando le depositaban gratificación, él depositaba 2.400, el doble, porque como su sueldo era el doble, él también diezmaba el doble. Y todos estos aportes fueron mensuales, fielmente, porque para nosotros este acto del diezmo era un acto de obediencia, ¿no? Nosotros sabíamos que el diezmo no es más que camino para poder ser bendecidos económicamente. O sea, el cristiano no piensa que al dar se va a quedar con menos, no. El cristiano piensa que al dar recibirá más, ¿no? Es así como mi esposo diezmaba todos los meses y también es cierto, porque él nunca lo ha negado, que él ha recibido ofrendas de parte de sus trabajadores. Porque, como repito, para nosotros el diezmar, el ofrendar no era nada malo, ¿no? Es al contrario, era un camino, era la forma para ser bendecido, no solamente para nosotros, para los trabajadores, sino para aquellas personas pues, que recibieron esta ayuda y que en su momento fueron beneficiados con estas ayudas que mi esposo les dio, ¿no? Sé que estos principios, señores magistrados, son difíciles de comprender, muy difíciles de comprender, pero estos son principios reales y se cumplen, ¿no? Porque uno lo hace con el único fin de querer agradar a Dios, ¿no? Hay muchas cosas que para el ser humano son incomprensibles. Por ejemplo, nadie entendía cómo yo me pude casar con una persona en silla de ruedas. Sin embargo, Dios puso este amor en mi corazón hacia mi esposo, porque el verdadero amor es interno, no es externo. La parte física, la parte externa, con el pasar de los años se deteriora. El verdadero amor es el interno. Y eso es lo que yo vi en mi esposo, su parte interna, su corazón, su nobleza, ¿no? Entonces, así como estas cosas que suceden y son incomprensibles, hay principios bíblicos que el común de la gente no lo entiende, pero que son reales. Y para que lo cree, que lo atesora y tiene la fe, yo sé que Dios lo bendice, ¿no? También se ha hecho referencia que yo pedí las tarjetas de los trabajadores. Y con esas tarjetas yo hacía los retiros, lo cual es totalmente falso. Es por eso que en una de mis declaraciones indagatorias ante la Fiscalía Contenciosa Administrativa, yo misma le pedí al señor fiscal que por favor ellos pudieran oficiar a los bancos para que les pudieran proporcionar los videos de las personas que hacían los retiros de las trabajadoras. Porque yo estaba 100% segura que en ninguno de esos videos iba a aparecer mi persona haciendo retiros de las trabajadoras, ¿no? Entonces, incluso existen, ¿no? Existen estas respuestas de los bancos y ninguno de ellos ha dicho que me ha visto o que yo he estado haciendo retiro de las cuentas de las trabajadoras, porque eso no es cierto. Se habla también de retiros aledaños a nuestros domicilios. Sin embargo, las trabajadoras que están en contra no han dicho que ellas constantemente tenían reuniones laborales en mi casa, ¿no? Ya que mi esposo no siempre se encontraba bien de salud. Y las veces que él tenía algún problema de salud o las veces que él necesitaba despachar en la casa, las trabajadoras venían, ellos venían a la casa y se despachaban. Y esto ha sido muchas, infinidad de reuniones, y esto ha dado fe los mismos seguridades, el chofer de mi esposo, que eran los que se quedaban afuera de la casa, ¿no? También las trabajadoras aducen un recorte de sueldo. También estas trabajadoras que hacen un reporte de sueldo saben perfectamente que yo como cristiana y mi esposo también realizábamos células en mi casa. La célula ya se ha explicado ampliamente que son reuniones en las casas donde se comparte la palabra de Dios, donde se lee la Biblia, en fin, cosas espirituales, ¿no? Y el 100% de las trabajadoras iba a la casa. Incluso yo me refiero a Evelyn Goicoechea y a Carla Paredes, que aparentemente no eran cristianas, pero que en su momento a mí me refirieron que ellas querían conocer de Dios, y lógicamente yo las invitaba y ellas iban, ¿no? Entonces, ellas frecuentaban nuestras casas por varias circunstancias, que es lo que hoy quiero manifestar y que fue lo real de los hechos, ¿no? Mi esposo y yo siempre hemos sido personas activas, siempre hemos tratado de hacer cosas positivas para Dios. Es por eso que yo tenía la ONG, tenía a cargo la panadería El Pan de Cada Día, tenía a cargo el Centro Médico Jesús de Nazaret, tenía a cargo la construcción del edificio en Trujillo. Es decir, muchas actividades, y lógicamente que estas actividades requieren un movimiento económico, retirar dinero, depositar dinero, ir a los bancos, pagar, etcétera, etcétera. Entonces, las veces que yo he ido a los cajeros es lógicamente para cumplir con mis obligaciones de las actividades que yo realizaba, pero en ningún momento es para ir y retirar el dinero de las trabajadoras, ¿no? Porque todas estas actividades que nosotros hemos realizado, lógicamente requerían movimientos económicos.
Es cierto también lo que hemos dicho desde la etapa de la investigación preparatoria, que los pastores de Agua Viva se disgustaron con nosotros por el solo hecho de no seguir diezmando en Trujillo. Y todas y cada una de las personas que él recomendó en primera instancia fueron influenciadas por él para que declaren en contra de nosotros. Porque no tiene lógica, señores magistrados, que una persona que supuestamente fue víctima de recorte en el año 2006 recién venga a hacer una denuncia en el año 2013, después de casi 7 años. Entonces ellos cuando salieron de la iglesia, cuando salieron del trabajo de mi esposo, salieron contentos, satisfechos, agradecidos de la oportunidad que se le dio, pero jamás dijeron que se habían sentido vulnerados o habían sido víctimas de recorte de sueldos, porque ellos sabían que el aporte que habían dado lo habían hecho de manera voluntaria, por ofrendas y con el consentimiento del pastor, ¿no? Con respecto a Evelyn Goicoechea Miranda, ella ha señalado insistentemente que hemos sido mejores amigas. Pero yo me pregunto, señores magistrados, ¿cómo puede ser que una persona que dice ser tu mejor amiga pueda haber llegado a enviar videos y fotografías pornográficas al esposo de tu mejor amiga, ¿no? Eso de ninguna manera se hace. Ella nunca fue mi amiga, simplemente fue una conocida que en algún momento estudió conmigo en el colegio, y a quien yo le dije claramente que si ella tenía el interés de trabajar, si tenía el interés de formar parte del despacho de mi esposo, tenía que conversar con él, porque mi esposo era la autoridad, él es el que determinaba. Yo no podía hacer más que en algún momento aconsejarle, pero nosotros nos hemos sido formados bajo el principio de autoridad. Él es la cabeza del hogar, y la mujer está sometida a él, y simplemente su misión es aconsejar, pero sin significar esto que la mujer no tenga un lugar, ¿no? Entonces, es así la conversación que algún momento yo tuve con Evelyn, y dije que ella presente sus documentos, y si mi esposo consideraba pertinente, si reunía los requisitos, pues la contrataría, ¿no? Como así fue en la realidad. De igual forma, fue en el caso de Carla Paredes, ¿no? Carla Paredes, pues que también ella dijo que yo era su amiga, que era una de mis mejores amigas, ¿no? Y yo pienso pues que una amiga, una buena amiga nunca va a mentir para hacerte daño, ¿no? Al contrario, la Biblia dice que un amigo es más que un hermano. Entonces yo niego categóricamente que ella haya sido mi amiga. Que estudió conmigo en la universidad, eso no quiere decir que haya habido un vínculo de amistad conmigo, ni que tampoco yo fui la influencia o la determinante para que ella pueda trabajar en el Congreso de la República. Yo sé muy bien cómo son los principios bíblicos, y igualmente a Carla en algún momento yo le dije que ella tenía que, por sus propios medios y por sus propios méritos profesionales, su currículo, que ella tendría que conversar con mi esposo, y si él consideraba pertinente la contrataba, y no, pero no es que yo la busqué a Evelyn, no es que yo busqué a Carla. Incluso la misma señora Evelyn en un reportaje de Beto Ortiz, mi cuñada dijo claramente que Evelyn le tocó la puerta, ¿no? Preguntando por Michael, preguntando por mí. O sea, y Carla también ha declarado que ella fue la que quería trabajar. Ellos son los que nos buscaron, ¿no? Entonces, esa tesis de que el señor fiscal dice que yo me encargué de reclutar a las trabajadoras, que yo me encargué de buscar, es mentira, es totalmente falso. Son ellas las que querían esta oportunidad de trabajo, y son ellas las que nos buscaron, ¿no? Buscaron a mi esposo. Todas y cada una de las personas que han dado parte de su remuneración para ayudar en los casos sociales a mi esposo saben perfectamente que lo hicieron de manera voluntaria, que nunca se les cuestionó ni se les puso como alguna condición laboral de que ofrenden o que den parte de su sueldo, ¿no? Ellas mismas, por iniciativa propia y creyendo las bendiciones del principio de la ofrenda, fue que decidieron dar parte de su remuneración, ¿no? Y así lo dice bien claro Estela Bocanegra en la carta que envió a la Comisión de Ética, donde dice que ella dio desinteresadamente con el único fin de ayudar a mi esposo en su trabajo parlamentario, no entendiendo por qué años después ella ahora aduce un supuesto recorte de sueldos, y señalar textualmente que Estela estuvo también en la relación que el pastor le alcanzó a mi esposo, porque ella misma dice que ni siquiera nuestros amigos. ¿Cómo puede ser que una persona contrate a otra que ni siquiera la conoce, que ni siquiera es su amigo, ¿no? Uno piensa en sus mejores amigos cuando llega a un cargo tan alto, piensa rodearse de sus mejores amigos, de gente capaces. Estela misma ha dicho que no éramos sus amigos, simplemente éramos conocidos de la iglesia, ¿no? Entonces ahí realmente se ve la influencia del pastor para poder lograr su contratación. Finalmente, respecto a este delito, quiero confirmar lo que dijo mi esposo. Han existido personas con mucha maldad en su corazón que vieron todo lo bueno que mi esposo hizo y quisieron mancharlo.
quisieron desprestigiarlo, quisieron sacarlo del Congreso, ¿no? Mi esposo hizo muchas cosas buenas en favor de las personas con discapacidad, porque cuando él postuló, yo estuve con él en sus 3 campañas, cuando éramos novios, y él en sus campañas decía que iba a trabajar para las personas con discapacidad, y nosotros como creyentes tenemos que ser personas de palabra. Él dijo que iba a trabajar por las personas con discapacidad y tuvo que cumplir, ¿no? Y muchas personas con discapacidad lo apoyaron con esa esperanza, ¿no? De cambiar sus vidas, de tener mayores accesos. Entonces, eso fue lo que quisieron estas personas, ¿no? Quisieron sacarlo del Congreso, ¿no? Siendo los actores principales de estos actos preparatorios la señora Rosa de Acuña, que nunca pudo perdonarle a mi esposo que habiendo tenido el último número en la lista parlamentaria, porque mi esposo tuvo el número 7 y ella tuvo el número 1, mi esposo le haya ganado con tanta diferencia de votos, aun cuando la señora contaba con tantos recursos económicos, con tanto derroche que hizo en su campaña como para poder haber ganado, pero mi esposo le ganó y fue el primero más votado en su lista, ¿no? Entonces, ella fue parte de estos actos preparatorios en contra de mi esposa, ¿no? Y teniendo eh, también se aunó a estos actos preparatorios la participación de Evelyn Goicoechea Miranda, que desde un principio investigó todo lo relacionado a nuestras creencias, a nuestros proyectos, a la forma de cómo mi esposo trabajaba, ¿no? Con el único fin de sacarlo del Congreso, ¿no? Para que la execretaria asumiera su curul, ¿no? También está el excongresista Acuña, que como ya se ha oralizado, se ha visualizado, se ha audicionado en juicio oral el audio donde él reconoce su voz y él dice claramente que el propósito es sacar a Michael Urtecho del Congreso, ¿no? Sumado a eso tenemos el audio de Jorge Vázquez Bernuy, un hombre que claramente ha señalado que la señora Rosa de Acuña lo buscó y le dijo que quería que busque pruebas en contra de mi esposo para que lo saquen del Congreso, ¿no? Incluso le dijo que él ponga precio, ¿no? Que él ponga precio a esta acción denigrante que le estaba pidiendo, ¿no? Entonces, lógicamente, han habido personas que han influenciado y como bien dijo mi esposo, a veces por exceso de confianza, uno eh, eh, piensa que todos actúan de buen corazón, ¿no? Pero bien se cumple la palabra, mansos como la paloma, astutos como la serpiente, ¿no? Nosotros caímos en confiados, en pensar que todos tenían buenas intenciones, pero yo le doy gracias a Dios porque con esta prueba hemos aprendido muchas cosas, sobre todo a saber confiar solo en Dios y a tener el discernimiento para saber qué persona realmente quiere ayudarte o qué persona está buscando otras motivaciones. Además, quiero señalar que en estos actos preparatorios también se sumaron los pastores Héctor y Rosa Mariños, quienes, como dije, nunca pudieron aceptar la idea de que ya no íbamos a diezmar los 1.200 soles mensuales a la iglesia Boyuda de Trujillo, ¿no? O sea, ¿quién va a recibir 1.200 soles mensuales y 2.400 sin hacer nada? ¿No? Entonces ellos jamás lo pudieron perdonar, jamás pudieron aceptarlo, ¿no? Pero ahí está la motivación del corazón, ¿no? Los pastores asalariados, como habla la Biblia. Entonces, cuando ellos se enteraron de que nosotros íbamos a diezmar acá en Lima, porque era lo lógico, si nosotros íbamos a la iglesia de Rizo, acá en Lima teníamos que diezmar en Rizo, porque recibíamos la palabra de los pastores Horn, ya no de ellos necesitaban también cubrir sus necesidades. Entonces, esa fue la decisión que nosotros tomamos y por la cual los pastores luego terminaron reuniéndose con Evelyn Goicoechea, quien lo ha dicho en su misma declaración, terminaron haciendo un complot que, bueno, ya se ha explicado en su momento, ¿no? Por lo demás, señores magistrados, solamente puedo decir con respecto a este delito que ninguna de las conductas que se me atribuyen son ciertas, ¿no? Mi esposo y yo siempre hemos actuado sabiendo que hay un Dios que todo lo ve, ¿no? Y que todas nuestras acciones tienen una consecuencia, por eso es que nosotros hemos tratado de hacer las cosas bien. Es más, nosotros nunca hemos tenido ni tenemos antecedentes policiales, penales, judiciales, de ninguna índole, ¿no? Bueno, ahora voy a referirme con respecto al delito de apropiación ilícita. Se señala que yo me habría apropiado de un dinero que envió la ONG Luxemburgo para el proyecto El Pan de Cada Día. Al respecto debo señalar, como mi esposo ya bien lo dijo, la panadería El Pan de Cada Día es una empresa constituida formalmente en el año 2003, mucho antes de que mi esposo sea congresista de la República y mucho antes que la ONG haga la primera donación para la compra del horno. Este proyecto Pan de Cada Día tiene un origen lícito, porque mi esposo en aquel entonces postuló en un concurso que el Banco Mundial lanzaba todos los años, que era un concurso de proyectos innovadores, ¿no? Nosotros nos presentamos, y digo nos presentamos porque yo, a pesar que todavía no era casada, yo he tenido, antes de casarme, he sido 8 años
he tenido 8 años prácticamente de noviazgo con mi esposo. Yo lo conozco desde los 21 años y un poco antes, ¿no? Yo llegué a la iglesia cuando tenía casi 21 años y 6 meses después llegó él. Entonces nosotros nos conocimos en iglesias, nos dimos cuenta que teníamos un mismo objetivo en la vida, que teníamos a un mismo Dios, y Dios puso el amor y comenzamos a trabajar juntos, aún no siendo casados, viendo de qué manera podemos agradar a Dios, porque todo lo que nosotros hacemos no es porque queremos recibir eh, eh, aplausos de la gente, sino lo hacíamos todo para agradar a Dios, ¿no? Entonces, este tema de la panadería, el pan de cada día, fue mucho antes, ¿no? Mucho antes de que él sea congresista y mucho antes de que la señora Aide donara la primera donación para la compra del horno, ¿no? Quiero manifestar que la señora Aide, que en paz descanse, era mi amiga. Ella realmente era mi amiga, una mujer de muy buen corazón, que siempre se identificó con la problemática de los más necesitados. Ella de una manera desinteresada siempre nos ofreció y nos dio su ayuda. Nos donó el dinero para comprar el horno. Luego, a través de su ONG, también nos apoyó económicamente para poder implementar una sucursal, que fue la de Liz. También nos apoyó para implementar los módulos de venta ambulatoria, ¿no? Porque para nosotros esta estrategia era buena porque decíamos, la gente con discapacidad no va a tener que pagar un local, no va a tener que gastar. Entonces, si conseguimos las licencias de la municipalidad, ellos pueden vender en la calle, entonces se van a ahorrar mucho y todas sus ganancias, todas sus ventitas van a ser íntegras para ellos, ¿no? Entonces, esto nos pareció una excelente idea. Y gracias a Dios se pudo conseguir la licencia, porque no es fácil tampoco vender en las calles sin una licencia de actividad, ¿no? Entonces, para eso también nos apoyó la señora Aide y también nos apoyó para remodelar la planta principal. La planta principal se encontraba en Los Cedros, ¿no? Y si bien es cierto, era una panadería que tenía sus ventas, de todas maneras era humilde, con una estructura humilde, ¿no? Había que cambiar las mayólicas, había que poner acero inoxidable en algunos lugares. Entonces se hizo toda una remodelación de la planta principal, donde ya hemos mostrado fotos, me parece, de todos los cambios que se hizo, ¿no? Entonces, señores magistrados, absolutamente todas las donaciones que se nos han dado a través de la ONG han sido correctamente justificadas, con facturas, boletas, contratos, y eso ha dado fe uno de los representantes de la ONG Luxemburgo, quien vino a la fiscalía con 3 files llenos de facturas y de boletas, ¿no? Que lamentablemente nosotros no teníamos las copias porque se lo mandamos todos a Luxemburgo. Entonces, cuando nosotros vimos que había un medio probatorio donde el fiscal estaba haciendo un acta de recepción de todos estos documentos, pensábamos que iba a ingresar con todas las facturas. Sin embargo, solamente se mencionó y no ingresaron en físico. Sería bueno que se hubiese podido visualizar todas estas facturas que justificaban hasta el último dólar que nos dieron, ¿no? Entonces, todo fue justificado, a pesar que no existió un contrato de donación ni de financiamiento, sino que simplemente mi esposo y yo, como somos personas que nos gusta hacer, siempre dar cuenta de todo lo que recibimos, hemos justificado hasta el último dólar, ¿no? Que nos han proporcionado. Porque así hemos sido formados, porque ese es nuestro actuar y nuestra forma de caminar, ¿no? También se quiere pretender señalar que la ayuda para los damnificados de Pisco nunca llegó a su destino, lo cual es totalmente falso, ¿no? Personalmente yo vi cómo se armaron estos víveres, las canastas, los paquetes, las frazadas. Hay fotos del lugar donde se armaron. Aparece la señorita Luisa, que trabajó con mi esposo en su momento, ¿no? Y esta ayuda se llevó a las personas con discapacidad. Se hizo la repartición a través de la OMAPET, ¿no? Que son las instituciones que velan por que tienen inscrita más que todo como una data de todas las personas con discapacidad. Y ahí, como tipo de empadronamiento, se les fue dando poco a poco a cada uno su paquete o su canasta de víveres, ¿no? Entonces, es totalmente falso que no haya llegado esa ayuda para los damnificados de Pisco. Es más, aún cuando esto que yo digo ahora es ratificado por los miembros de la ONG, quienes en todo momento han señalado que ellos están conformes, porque recibieron fotos, aunque en algún momento alegan pues que no se llegó la factura, las boletas. Lo que pasa es que estos miembros que asumieron después de la señora Aide son miembros que estaban muy alejados a nosotros, ¿no? Ellos ni siquiera sabían cómo eran las conversaciones, cómo era el trato con la señora Aide, cómo la señora Aide vino a Trujillo, vio. Entonces ya cuando ellos luego han visto la oportunidad de poder recuperar un dinero para su ONG, han dicho muchas cosas que no son ciertas, ¿no? Pero yo sé que la verdad en algún momento va a salir a la luz.
Con respecto a la apropiación referida a la ONG por la discapacidad en el Perú, lo único que puedo señalar es que solamente una persona que vive la discapacidad o que tiene un familiar que adolece alguna discapacidad puede comprender lo que significa esta situación, ¿no? Es por eso que se creó la ONG por la discapacidad en el Perú, porque nosotros hemos vivido en carne propia lo que es la discapacidad. Yo tengo un hermano que es persona con discapacidad. Me casé con una persona con discapacidad y yo sé las necesidades que él pasa. Yo a las 24 horas del día veo cómo sufre no solamente él, sino otras personas de los gremios, de tantas personas que veo que han sufrido, el mismo Becker que falleció y que lamentablemente sufrió tanto en este proceso, gente que tiene enfermedades raras, ¿no? Y cuánto dolor y cuánta lástima me da haber escuchado al señor fiscal que haya dicho que mi esposo se prestó a hacer esta ley de las enfermedades raras con el único fin de obtener algún beneficio. Eso realmente es un dolor para nuestro corazón porque lo único que mi esposo quería yo es poder ayudar a estas personas. Cómo se sufre siendo una persona con discapacidad solo lo sabe el que lo vive y los familiares que están con ellos. Por eso es que la gente extraña o la gente ajena, como en este caso el señor fiscal, puede llegar a decir pues que ha habido una intención de beneficio por la ley que mi esposo propició, ¿no? Lo cual no es cierto. Bueno, es por eso que yo precisamente acepté ser presidenta de esta ONG, ¿no? Porque yo sé lo que significa esta situación. Se creó el Centro Médico Jesús de Nazaret, ¿no? Un centro que sí fue impecable, ¿no? Como ya se ha demostrado, se convirtió, se acondicionó todo lo que es la estructura de una casa de hogar para hacer un centro médico moderno, ¿no? Siempre con la excelencia para Dios, siempre trabajando. Nosotros hemos desvelado, nos hemos esforzado muchísimo, ¿no? Y hemos dado todo en nuestras vidas para lograr este proyecto, porque el tema de la salud es un tema que es muy difícil para las personas con discapacidad. O sea, no hay ni siquiera medicinas para las enfermedades raras. Mi esposo ahora tiene miastenia, como Dios nos prueba tan grandemente, y esas medicinas son carísimas, ¿no? Tiene que tomar como 10 pastillas diarias. Entonces, si no toma él, no puede respirar bien, no puede hablar bien, no puede comer bien. Entonces, es por eso que el tema de la salud nosotros quisimos esforzarnos tanto. Compramos un ascensor para personas con discapacidad, lo colocamos ahí en la casa. Mi suegra también desinteresadamente nos alquiló por un monto mínimo, ¿no? Y este centro médico quedó preciosísimo, con sanitarios de primera, se cambiaron desagüe, agua, todo. Entonces fue un proyecto tan hermoso, tan precioso, tan satisfactorio para mi persona, para mi esposo, aunque lamentablemente después lo haya tenido que dejar después de tanto esfuerzo, de tantos desvelos, de tanto trabajo. Me queda en mi corazón la satisfacción de saber que en su momento ayudé a las personas con discapacidad, lo hizo mi esposo, y que sobre todo Dios me vio, ¿no? Y que la recompensa y las coronas solo vienen de Dios, ¿no? Bueno, tuve que dejar este proyecto por la situación jurídica que pasaba, y bueno, como he manifestado ya, después pasó a manos de terceras personas. Señalar que la ONG por la discapacidad en el Perú siempre cumplió con todos los requisitos formales, ¿no? Desde su creación a través de una escritura pública, su inscripción en registros públicos, la autorización del APSI, la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas, la licencia y funcionamiento, se aperturó una cuenta en el BCP en dólares y en soles para poder recibir a través de ello las donaciones. Fue todo bancarizado, transparente, fue una inauguración pública. Incluso en uno de estos reportajes de Cuarto Poder se vio el acto de la inauguración, se me ve ahí sentada hablando, se ve a los miembros, se ve a autoridades, se ve a las empresas donantes, ¿no? O sea, esto fue un hecho real, ¿no? O sea, realmente fue real. Si nosotros hubiésemos querido ocultar algo o tapar todo esto, este gran proyecto, no hubiésemos hecho de manera pública, ¿no? O qué sé yo, pero realmente nosotros lo único que queríamos es que se conozca para que las personas con discapacidad vengan a atenderse de manera gratuita o con una cuota mínima, que recuerdo que en aquel entonces creo que era 10 soles, un pago mínimo para las personas que no eran discapacidad y gratuito para las personas que eran discapacitadas, ¿no? Entonces, como digo, se hizo todo esto de manera transparente, ¿no? Con el fin de querer ayudar a las personas con discapacidad. Por lo demás, respecto a este delito, es solamente señalar que todas las donaciones que recibimos, tanto de la ONG Luxemburgo como de la ONG por la discapacidad en el Perú, fueron utilizadas correctamente y cumplieron los fines para los cuales fueron donadas. Con respecto al delito de enriquecimiento ilícito, lo que puedo manifestar es que el proyecto de edificación familiar que se realizó en la ciudad de Trujillo, en la urbanización El Golf, tuvo como origen un dinero lícito, porque el dinero para la compra del terreno me la dio mi papá, ¿no? Él me proporcionó el dinero porque él
vendió su casa del golf. Yo desde que tengo uso de razón, 5 años, 4 años he vivido en el golf, toda mi primaria y mi secundaria estudié en el Colegio de la Inmaculada, y en esa casa he vivido muchos años, ¿no? Hasta que ya me casé, me fui, y luego mi papá en el 2006 decidió venderlo. Y con ese dinero, él nos dio para poder comprar el terreno, ¿no? Con 2 préstamos más que tramitamos en la cooperativa San Lorenzo y en la Caja Trujillo, ¿no? Lo hemos ido edificando poco a poco, ¿no? Conforme hemos tenido las posibilidades económicas. No es que hayamos edificado, como dice el señor fiscal, con el dinero de las trabajadoras, ni mucho menos hemos edificado con el dinero donado por la ONG, ¿no? Generalmente un proyecto de edificación, porque mi padre tenía una empresa constructora, debía realizarse entre 8 a 9 meses como máximo para que sea rentable, porque la mano de obra del albañil y de todo el personal de la construcción es caro. Pero nosotros, señores magistrados, hemos levantado esta edificación en varios tiempos, ¿no? En el 2008 compramos el terreno, a inicio del 2009 lo comenzamos a limpiar porque había que excavar y hacer una serie de actividades, y ahí comenzamos a edificar 2009, 2010, 2011, 2012, 4 años, y aún no terminábamos los acabados. Recién en el 2013 hemos terminado los acabados. Entonces, eso realmente demuestra que nosotros hemos ido construyendo de manera gradual, de acuerdo a nuestras posibilidades, porque nosotros construíamos de acuerdo a los ingresos mensuales, por lo general de mi esposo, ¿no? Él recibía mensualmente su sueldo de congresista, él no le dieron por adelantado. Entonces, hemos reconstruido utilizando los recursos de los ingresos de mi esposo, de la asociación en participación, que tan cuestionada por el señor fiscal pero que fue cierta, que fue muy cierta. Y luego también con el dinero de las capacitaciones de mi esposo, es decir, ¿no? Con todos los ingresos familiares, poco a poco se fue levantando esta edificación, con el único sueño de que algún día estos departamentos se puedan vender y podamos, mi esposo y yo, algún día poder tener también nosotros, nuestras familias, mi suegra, una casa propia, pero lamentablemente con toda esta situación, hasta la fecha vivimos en una casa alquilada, ¿no? Teniendo la fe y la certeza, pues, que en algún momento Dios nos ayudará. Con respecto a los orígenes desconocidos a los que se atribuyen en la acusación fiscal, mi esposo ha detallado uno por uno, ya explicando cuál es el origen de estos dineros que han sido lícitos, ¿no? Producto del trabajo de mi esposo. Quiero manifestar que el origen del dinero para la edificación ha sido correctamente demostrado y fundamentado durante todo el desarrollo del proceso, existiendo aún una declaración del año 2008, ¿no? Un año que esa declaración jurada legalizada, con firma notarial legalizada, en el año 2008, mucho antes de que mi esposo sea congresista, ¿no? Que nos íbamos a imaginar nosotros que todo esto se nos iba a venir, ¿no? Entonces, finalmente señalar que las circunstancias por las cuales no pude comprar el terreno en el año 2006 ya las he señalado ampliamente, problemas personales de mi salud, de mi embarazo, etcétera, ¿no? Que no se pudo, ¿no? Son situaciones reales que pasan. Uno planifica, el hombre propone y Dios dispone. Nosotros queríamos comprar en el 2006, pero Dios no quiso, no lo permitió. Entonces se dieron circunstancias difíciles en mi vida. No es fácil el embarazo que yo tuve. Tenía que estar en cama, no podía ni respirar por las noches. Entonces, a veces es fácil acusar o decir cosas cuando uno no sabe la realidad de la persona. Con respecto al delito de lavado de activos, señores magistrados, nunca en mi vida me imaginé ser procesada por el delito de lavado de activos. Si bien es cierto, soy abogada, bueno, no tengo mayor conocimiento porque no he ejercido la defensa, lo básico, y lo que he podido aprender en este proceso, ¿no? Pero para mí el delito de lavado de activos yo lo relacionaba con tráfico de drogas, con organizaciones criminales, y cuando yo me di cuenta de que me habían acusado por el delito de lavado de activos, sinceramente me afectó muchísimo, ¿no? Porque, wow, lavado de activos. Dije, Dios mío, pero bueno, al menos reconozco que Dios lo permitió porque el sufrimiento, dice la Biblia, que purifica, para ser una mejor persona, ¿no? Esta prueba difícil que hemos pasado nos ha hecho ser mejores a mi esposo y a mí, y Dios tuvo un propósito con todo esto. Se me atribuyen muchas conductas respecto a este delito, como transformación, ocultamiento, transferencia y otros términos, ¿no? Bueno, lo único que puedo decir al respecto es que mi esposo y yo hemos actuado con transparencia, nunca hemos intentado ocultar ninguna de las acciones que hemos realizado, por el contrario, él siempre ha presentado sus declaraciones anuales ante el Congreso y siempre consignado todos los movimientos económicos que realizábamos. Consignó la compra del terreno, ¿no? Y lo hizo aunque estuvo a nombre de la panadería, porque ya se dijo en su momento que se compró el terreno a nombre de la panadería por un requerimiento de la señora Aide para que pase como una contrapartida, ¿no? O sea, no es que nosotros quisimos
tapar, porque ¿quién era la representante legal de la panadería El Pan de Cada Día? Era yo. O sea, yo no quería ocultar mi identidad de ninguna manera. La representante de la panadería era yo, o sea, yo me sentía como la dueña del terreno, el dinero lo di yo porque ese dinero me lo dio mi papá. Entonces nunca hubo una malicia de querer, ay, al nombre de otra persona, no, eso no ha existido jamás, ¿no? Entonces se consignó, y mi esposo consignó la compra del terreno, porque le dijimos, sí, consígnalo, porque somos sociedades gananciales, mejor ponlo, sé transparente y ponlo, y tenemos un terreno a nombre de la panadería, es nuestro, ¿no? Consignó los préstamos, consignó la edificación, ¿no? Con el fin de ser transparente, siempre declaraba todos sus movimientos económicos, porque nunca hemos querido ocultar ningún acto jurídico que hemos realizado. Se me atribuye el hecho de lavado de activos por haber vendido los departamentos. Al respecto, debo señalar que el objetivo de una edificación es precisamente algún día lograr la venta de estos departamentos. Es por eso que en el año 2013 se publicitó la venta de los departamentos y se llegó a vender 4 de ellos, ¿no? Ventas que se hicieron con todas las formalidades de ley, inscritas en los registros públicos, con cheques, los compradores lo hicieron con un crédito hipotecario, ¿no? Estos cheques que me dieron en forma de pago, yo lo deposité en los bancos, ni siquiera lo cobré en ventanilla, ¿no? Por lo cual, sinceramente, no entiendo cuál sea la conducta incorrecta en estos actos jurídicos por mi parte, ¿no? Yo lo hice de manera transparente y siempre tratando, pues, de cumplir las formalidades que se exigía para cada acto jurídico. También se me atribuye como una acción de lavado de activos el hecho de haber alquilado los departamentos. Sin embargo, como bien ya se dijo, el abogado, cuando en su momento sustentó, cuando embargaron los departamentos en forma de inscripción, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema confirmó la resolución de primera instancia. Sin embargo, en ella dejó constancia establecido de que yo podía tener el uso y usufructo de los departamentos para lograr el mantenimiento y sustento de mi familia durante este tiempo del proceso, porque esa era mi preocupación, ¿no? Cuando nos embargaron, yo le dije, señor magistrado, yo no trabajo, mi esposo está con este tema de discapacidad, se ha jubilado y con este problema no vamos a tener cómo vivir. Entonces lo dijimos sinceramente, por eso ellos dijeron, no hay problema, ustedes pueden seguir alquilando, pueden alquilarlo. Pero sin embargo, para el señor fiscal esto es lavado de activos, yo no lo entiendo realmente. Se me atribuye como lavado de activos el haber aperturado varias cuentas en los bancos. Sin embargo, quiero precisar que era necesario aperturar las cuentas, porque ¿cómo me iban a pagar los comparadores de los departamentos? Yo tenía que tener, si el señor había sacado un crédito hipotecario en el Banco Continental y el cheque me lo iban a enviar al Banco Continental, yo no iba a abrir uno en el BCP, donde me iban a cobrar la comisión, donde iba un montón de dinero. Entonces, es por eso que se aperturó cuentas de donde me giraron los cheques, ¿no? Pero son cuentas transparentes. Y al contrario, para mí el aperturar una cuenta es un símbolo de transparencia, porque tú aperturas una cuenta y todos tus movimientos económicos quedan registrados, ¿no? Entonces, esa fue la transparencia con la que nosotros quisimos actuar, por eso aperturamos las cuentas, ¿no? Pero sin el ánimo de querer ocultar nada, ¿no? También se me señala como una conducta de lavado el hecho de haber comprado el terreno a nombre de la panadería. Ya expliqué reiteradamente por qué, porque en un momento la señora Aide lo consideró así como una contrapartida, que se tenía que ver que la panadería tenía algo, ¿no? Pero bueno, al final no fue necesario ya, porque igualmente nos apoyaron con la compra del horno y con las demás, ¿no? Se me atribuye el lavado de activos por el hecho de haber realizado actos jurídicos, legales y formales que me ayudaron a realizar la venta de los departamentos, ¿no? Ya que mi esposo me otorgó poder para que yo pueda realizar estos actos jurídicos de manera más rápida y eficaz, ya que él por su discapacidad no podía venir a la ciudad, no podía ir a la ciudad de Trujillo para cada venta, ¿no? Entonces, me dio este poder para que yo pueda actuar en nombre de él, ¿no? Pero yo no veo ahí que de malo hay, ¿no? Si es un poder inscrito en registros públicos, una institución pública donde ahí dice cuáles son los poderes que me dio, ¿no? Bueno, por lo demás, señores magistrados, solamente quiero hacer referencia que nunca en mi mente y en mi corazón estuvo el ánimo, pues, de querer ocultar, de hacer acciones que vayan en contra de la ley, ¿no? Por el contrario, todo lo hicimos de manera bancarizada, formalmente de acuerdo a ley. Precisando, y es importante, quiero dejar constancia que en el delito de lavado de activos, el señor fiscal me acusó directamente en el requerimiento acusatorio, privándome, yo me sentí privada de mi derecho de ejercer mi defensa en las etapas de investigación preliminar, de investigación preparatoria, ¿no? Porque yo pienso que este Código Procesal Penal es un código penal garantista, ¿no? Que te dice, estas son las etapas de tu proceso, en la investigación preparatoria tú vas a hacer esto, en la etapa intermedia tú vas a hacer esto, en el juicio oral tú vas a hacer esto. Pero a mí me cortaron las etapas, yo no pude presentar ningún escrito en la etapa de investigación preparatoria. Entonces no sé si esto es legal, no lo sé, pero yo sí me sentía afectada, ¿no? Porque me hubiese gustado que digan, ¿sabe qué? Te vamos a investigar por este delito para yo poder aportar los medios probatorios, ¿no?
Perdón. Estamos escuchando a la señora. Estamos Sí. escuchando. Sí, correcto. Finalmente, para terminar con esta intervención, quiero hacer referencia respecto a la intervención que tuvo el señor fiscal en la última audiencia, que él señaló que el delito de apropiación ilícita ha sido considerada como agravada, ¿no? Al respecto, debo señalar que el hecho que está tipificado como agravado es el referido a la donación de los damnificados de Pisco, ¿no? Pero la defensa no ha solicitado prescripción en este hecho, ¿no? La defensa lo que ha señalado en este tema es que no existe ningún reclamo, no existe ningún cuestionamiento con respecto a ni a los miembros de la ONG ni al Gran Ducado de Luxemburgo. Entonces, no hay ningún requerimiento de devolución ni nada, al contrario, eso ya se han dicho que están conformes. Entonces, en este caso específico, que ellos han tipificado como agravado, que es la donación a los damnificados de Pisco, no estamos pidiendo la prescripción, estamos pidiendo de que, lógicamente, al no haber un requerimiento y al ellos estar conformes, entonces el delito no se materializa, ¿no? Lo que sí se ha pedido la prescripción es para las donaciones del pan de cada día 2, ¿no? Que ellos dicen que no están conformes, que dicen de que, bueno, el dinero no era para la de Liz. Bueno, son cosas que yo conversé internamente con la señora Irene, de las que ellas tenían pleno conocimiento y estaba conforme. Pero bueno, al final ellos han reconocido en el informe que envían al Ministerio de Relaciones Exteriores de que ellos vieron el café La de Liz, que se modificó, que se amplió y etcétera, 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 ¿no? En ese ámbito es que se está pidiendo la prescripción. Y aquí no hay ningún agravante, porque yo recibí el dinero no como persona jurídica, no como representante legal de la panadería El Pan de Cada Día, como pretende hacerlo pensar el fiscal. Yo lo recibí porque la señora Irene confiaba en mí, era mi amiga. Me decía, claro, yo te voy a dar a tu cuenta, yo te voy a dar este dinero y tú, por favor, haz crecer esa panadería, da más trabajo a más personas con discapacidad. Entonces, en ningún momento se configura el agravante conforme dijo el señor fiscal en la sesión pasada. Por lo demás, señores magistrados, solamente quiero agradecer a Dios y agradecerles a cada uno de ustedes por su dedicación, su paciencia, su esfuerzo en este proceso penal, teniendo la certeza y la seguridad que será Dios quien escribe la sentencia a través de sus manos. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. No tiene por qué, señora González. Señor presidente. Sí, ¿puedo formular una pregunta, señor? Sí, claro que sí, señor presidente, por favor. Sí, señora González, Sí, señor. un pasaje de su defensa o autodefensa ha señalado que las personas que son consideradas en la imputación como reclutadas por usted y que generó la retención de sus tarjetas o parte de su sueldo, ha mencionado usted, parte de una lista, de una disposición que el pastor de la iglesia que tenían en Trujillo, de Agua Viva, le mencionó a su esposo y bueno, en lógica de lo que ustedes asumen son los dicterios propios de la fe que practican, pues lo aceptaron, ¿correcto? Correcto. En esa lista estaban estas dos personas, particularmente esta señora, la que dicen que hizo la exhibición pornográfica. ¿Estaba allí? No, no, de ninguna manera. Solamente las personas que ingresaron en el año 2006, que fueron, sí. Ya, o sea, no estaban en esa lista. No, ellas ingresaron en el 2009 y ellas eran conocidas mías por el colegio y por Pues, la universidad. Usted ha mencionado también eran conocidas mías, pero no eran mis amigas. O sea, ellas se acercaron a usted. Claro, ellas buscaron el trabajo y me buscaron a mí como pretendiendo que yo interceda por ellas. En el Congreso de la República. Claro, pero ellas pretendían que yo tenga influencia en mi esposo y le diga, ¿sabes qué? Contrátalas. Entonces yo lógicamente le dije que esa influencia yo no la tenía, ¿no? El hecho de que fueran conocidas. Y conversó con su esposo de esa solicitud, ¿correcto? Claro, y ella, lo único que me dijo es que si son conocidas, yo le dije que sí las conocía, pero no podía dar mayor fe de sus actitudes, de su currículum, de su trayectoria, ¿no? Gracias, era la aclaración que yo requería. Muchas gracias. Correcto. Gracias, señor director de debate. No tiene por qué, señor presidente. Doctora Villa, ¿alguna pregunta final? Ninguna, señor. Bien, entonces, señor presidente, estamos dando por concluido. Sí, señor Urtecho. Por favor. Doctor, Sí. mira, acá tengo el nombre del médico que
que, que se quedó ya hace años que le transfirieron al centro médico. Ya, Es el doctor Víctor Seferino Flores Ruiz. Víctor Seferino Quiñones Ruiz. Flores. Víctor Seferino Quiñones Flores. No, Víctor Seferino Flores Ruiz. Víctor Seferino Flores Ruiz. Sí. Ya, y a la fecha esa ONGD sigue activa. ¿Tiene alguna información, señor Utecho? Así como el centro médico. Yo entiendo que en el año 2015 todo pasó a nombre de este médico, ¿no? De ahí no conozco más, doctor. Ok, muchas gracias, señor Utecho. Bien, señor presidente, entonces hemos concluido la autodefensa, tanto del señor Utecho como de la señora González. Conforme al programa, el jueves 24 de agosto a las 9 de la mañana daremos a conocer el resumen del fallo de este juicio oral, señor presidente. Muy bien. Siendo entonces las 10:10 de la mañana, queda clausurada esta sesión y está convocado para la programada el 24 de agosto con la realización del anuncio de fallo. Gracias a todos por su concurrencia. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días con todos. Buenos días, Nelson. Con permiso. Buenos días, señores magistrados, buenos días. Permiso. Buenos días. Gracias y mi disculpa por el breve retraso, asunto de carácter administrativo nos impidieron hacerlo antes. Bien, siendo las 9:17 de la mañana, día viernes 18 de agosto de 2023, reunido el Pleno de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, integrada por Víctor Prado Saldarriaga como presidente, la señora Inés Villabonilla y el señor José Antonio Neira Flores como magistrados componentes de la misma, damos inicio a la sesión de audiencia programada en el proceso 1-2014, seguido contra los acusados Wilson Michael Urtecho Medina y Claudia Vanessa González Valdivia, por delitos contra la administración pública y otros en agravio del Estado y otros. Esta audiencia se realiza de manera virtual. Para garantizar su publicidad, la misma se retransmite a través de los canales oficiales del Poder Judicial. Queda en la dirección del debate el señor Neira Flores. Proceda, por favor.
Buenos días, señor presidente. Buenos días a cada uno de ustedes. Con fines de acreditación, por favor, por el Ministerio Público. Muchas gracias, señor director de debates. Muy buenos días, señores magistrados supremos. Muy buenos días con cada una de las partes presentes. Por la Fiscalía, Iván Quispe Mancilla, con datos ya registrados. Por la Procuraduría Pública, por favor. Sí, muy buenos días, señor juez supremo, señor fiscal, abogado de la defensa, en representación de la Procuraduría, la abogada Rosy Isabel Morales Quispe, con los datos ya consignados en audiencias previas. Muchas gracias. No tiene por qué, doctora Morales. Por favor, por la defensa de los señores Urtecho y señora González. Muy buenos días, señor director de debates, señor magistrado supremo, señor fiscal supremo y representante de la Procuraduría Pública Anticorrupción. Mi nombre es Ronald Contreras Álvarez. Soy el abogado responsable de la defensa del señor Urtecho y la señora Claudia González. Y los demás datos que constan en este juicio oral. Gracias. No tiene por qué, doctor Urtecho. El señor Urtecho, por favor. Señor magistrado, buenos días. Michael Urtecho Medina. Muchas gracias. No tiene por qué. Señora González, por favor. Señores magistrados, buenos días con todos los presentes. Claudia Vanessa González Valdivia, con DNI 1814-3244. Muchas gracias. No tiene por qué. Doctora Hilda, ¿hay algún despacho pendiente de dar cuenta? Señoras y señores, buenos días. Señor director de debates, para informar a usted que no hay escrito para dar cuenta. Gracias. No tiene por qué. Señora González, entonces usted va a empezar ahora su autodefensa. Sí, doctor Contreras, diga usted. Sí, señor director de debate, si me permite señalar algo a lo que usted se refirió en la audiencia pasada. Si bien es cierto, tuve la información del perito de parte de nosotros sobre la colegiatura de una de las peritos. He indagado, señor director de debates, y solo en Lima existe un solo colegio de contadores, no existen dos colegios de contadores. Que puedan existir conflictos entre los contadores no quiere decir que haya dos colegios. Existe un solo colegio. Y la defensa técnica solicita a esta honorable sala que se pueda oficiar al colegio de contadores para poder corroborar lo que me señaló en su momento nuestro perito de parte, de que una de las peritos, la señora Mardalí, si no recuerdo, no se encuentra habilitada, ni tampoco cuando sustentó su pericia, y mucho menos hasta la fecha. A ver, Gracias. doctor, hoy día es la última sesión del juicio oral. Es la autodefensa de la señora González. ¿Usted quiere reabrir el juicio oral? ¿Quiere empezar un nuevo incidente? No entiendo, porque todo tiene que estar sujeto a debate. Es improcedente, doctor, porque acá hay preclusión dentro del proceso penal y además nosotros no vamos a discutir, no vamos a definir los problemas que hay entre los gremios y eso, en su oportunidad, se tiene que presentar toda la información dentro del juicio oral. Usted lo sabe perfectamente, doctor Contreras. No sé si usted en otro juicio oral ha hecho lo mismo, no creo que haya hecho lo mismo. Le pido, por favor, que tenga la bondad de entender que las reglas procesales son una garantía y que nosotros no podemos empezar de nuevo el juicio oral para discutir ese tema, ¿ya? Porque... Correcto. Siguiente debate, si me permite, entonces. De repente no solamente requeriríamos esa información, doctor, sino otra clase de información y entonces Sí. Muchas gracias más bien por el aporte, ¿ya? No, para concluir 30 segundos, yo retiro el pedido, pero para que quede constancia para esta ilustre sala, que solamente existe un colegio de contadores en Lima, no existen dos. Y la señora no está habilitada. Gracias. Bueno, doctor, usted sabe perfectamente como abogado cuáles son los canales legales que corresponden cuando hay un problema administrativo respecto a un profesional. Acá estamos en un proceso penal, tenemos momentos procesales para discutir temas de acreditación, de idoneidad de los profesionales.